Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de secundaria, a una sesión más de formación cívica y ética. Soy el profesor Edgar Coyote y estaré con ustedes para trabajar un problema prioritario de la humanidad: la violencia como un reto mundial. Un tema muy importante que merece reflexionarse en la asignatura. La violencia es uno de los problemas actuales que más preocupa a la humanidad. Veremos qué es violencia, cuáles son sus causas, algunas de sus consecuencias y cómo se manifiesta. Nuestro propósito en esta ocasión será reconocer las principales causas y consecuencias de la violencia en el mundo. La violencia se presenta en distintos ámbitos de nuestra existencia y va dirigida hacia personas, grupos, naciones que forman parte de la humanidad. Cuando hay violencia en las familias o en el entorno, las niñas, niños y adolescentes se ven afectadas en su desarrollo. Por ello, es importante la educación para la paz, que implica un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento y que permita a niñas y niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia. Preparen los materiales y recursos que facilitarán el registro y desarrollo de las actividades, así como la toma de notas que serán de gran ayuda para la comprensión de los contenidos de la sesión. Para ello, es necesario tener a la mano su cuaderno de notas. Si tienen discapacidad visual, dispongan de sus hojas Ledger, punzón y regleta. Antes de empezar, me gustaría recordarles la importancia de no bajar la guardia ante la pandemia. Lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara y, si es posible, no salir de casa. Si deben hacerlo, tomen las precauciones necesarias antes de salir y al regresar. Cuídense y cuiden a las y los demás. ¿Qué es la violencia? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Cuando se ejerce la violencia, debemos considerar que se atenta contra la integridad física, psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. La violencia omite el uso de la razón y el diálogo y pondera el uso de la fuerza para disuadir, o sea que quien agrede, por lo general, no tiene la razón e impone su voluntad sin poder argumentar. Isaac Asimov, quien fue un escritor y bioquímico soviético nacionalizado estadounidense, decía que la violencia es el último recurso del incompetente. Les comento que este personaje fue el escritor de Yo Robot y El Hombre Bicentenario, narraciones que se volvieron películas. En ambos filmes, los protagonistas son robots, que tienen como orientación principal proteger la vida humana. Es interesante que este autor, junto con John W. Campbell, escribieran las leyes de la robótica. En las obras referidas, lo que se pondera es la preservación de la especie humana, lo cual se manifiesta de la siguiente manera. 1. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Por qué menciono a este personaje? Revisemos un poco de su biografía. Vivió en la Rusia soviética con su familia, bajo un régimen socialista en el cual las garantías de las que gozamos actualmente no existían. La población era castigada violentamente y en algunos casos se tenía la percepción de que las vidas de las y los habitantes tenían poco valor para el gobierno. Vivir esta situación le dio una perspectiva diferente. Aprendió a valorar la vida humana y a buscar los medios para protegerla a toda costa, repudiando las expresiones de violencia y represión.
Por ello, es que su obra es un referente que invita a la protección de la vida de las personas contra todo tipo de violencia. Escriban en su cuaderno la siguiente pregunta. ¿De qué forma el ambiente en donde nos desarrollamos influye en nuestra forma de ver y respetar la vida de las y los demás? Definitivamente, el contexto en donde nos desarrollamos tendrá un efecto negativo o positivo en nuestra personalidad, y aún así tenemos opción de luchar contra las condiciones adversas para ser mejores personas cada día. Sin embargo, todos los días vemos en los distintos medios de comunicación un bombardeo de imágenes violentas, a las que están expuestos las niñas y niños, lo cual hace que terminen admirando a personajes que ofrecen ejemplos de actitudes perjudiciales en la vida real, tanto para las personas que las llevan a cabo como para la comunidad. Algunos de estos personajes se caracterizan por promover actos violentos, tanto físicos como verbales, por considerar a las mujeres como objetos o por tener una preferencia por el éxito y los bienes materiales, por encima del bienestar de las y los demás. Debe mencionarse que originalmente muchos de estos programas de televisión, videojuegos y canciones estaban dirigidos a los adultos, quienes en teoría tienen la edad y la madurez para poder discernir entre lo correcto o lo incorrecto, entre lo ficticio y lo real. Sin embargo, debemos reconocer que hay adultos que asumen como parte de su conducta estas manifestaciones de violencia, sobre todo las expresadas como violencia hacia la mujer, las cuales se hacen patentes en canciones, programas de televisión, películas y videojuegos, entre otros. En varios de estos productos no se cuestiona que se promuevan valores y actitudes contrarias a las que conviene a las personas y a la comunidad. Sin embargo, estos mensajes junto con otras condiciones sociales y económicas con alta desigualdad son propicias para un clima de violencia. Por ello, debemos reflexionar sobre los retos que tenemos sobre este tema. Ante este tipo de situaciones, las y los adolescentes tienen como responsabilidad tomar un papel activo y productivo en la sociedad, fomentando el respeto, la tolerancia y la paz. Veamos y escuchemos el siguiente video para profundizar un poco sobre el tema. Recuerden ir tomando nota de los aspectos relevantes para que los podamos retomar posteriormente. Oye, qué lindas fotos tomaste. Mira, en esta salanita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera a la escuela. La extraño mucho, ¿sabes? Sí, también yo. Pero, ¿tú sabes por qué motivo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros.
En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia. Observamos que el video se relaciona directamente con lo que les comentaba. Recuperemos algunos datos importantes. ¿Cómo se llama el sociólogo matemático que se menciona en el video? ¿Cuáles son las 5 necesidades que se mencionan en el video? ¿Qué efecto produce no satisfacer estas necesidades? ¿Cuáles son los 3 tipos de violencia que identificó? La violencia se manifiesta en situaciones como el maltrato, los golpes y los insultos. Pueden no ser visibles, pero lesionan la integridad y la dignidad de las personas. Según Johan Galtung, existen 3 tipos de violencia. La violencia directa. Se puede identificar al agresor ya que se trata de ofensas o agresiones físicas efectuadas por él mismo. La violencia estructural, derivada de un sistema de gobierno en donde son responsables tanto los funcionarios como la estructura social misma. Algunos ejemplos son la pobreza, la ignorancia y el hambre. La violencia cultural se genera cuando se piensa que una cultura o grupo cultural es más valioso que otras personas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y las Cruzadas sucedió que había grupos de personas que por sus creencias o por formar parte de un grupo social se sentían superiores a otros, con el derecho de dominar a otras sociedades y difundir sus ideas como las únicas válidas. Sin embargo, también se han presentado casos de personas o grupos de personas que promueven la igualdad y cuestionan la violencia que se ejerce hacia grupos específicos. Ya hemos mencionado a un gran personaje, Mahatma Gandhi, quien defendió su ideología pacifista, practicando la desobediencia civil no violenta. Galtung plantea que se pueden resolver los conflictos y evitar la escalada de situaciones violentas mediante la implementación de 3 acciones. La reconstrucción, superando los traumas generados por la violencia, por ejemplo, en personas que la han sufrido durante su infancia o edad adulta, refugiados de guerra o perseguidos por su ideología. La reconciliación, llegar a acuerdos entre las partes involucradas en el conflicto y tratar de crear nuevos lazos de convivencia. La resolución, buscar las raíces del conflicto para evitar nuevos enfrentamientos. Es importante tomar en cuenta las herramientas que se nos presentan para evitar o erradicar la violencia, ya que la realidad en nuestro país es preocupante. La violencia se presenta de manera cotidiana en la sociedad. Uno de los problemas al que se tiene que dar prioridad para evitar que siga sucediendo es la violencia hacia las mujeres, jóvenes y niñas, la cual se manifiesta con cualquier acción o conducta realizada contra el género femenino. Un ejemplo son las mujeres agredidas por sus compañeros emocionales. Aunque en estos casos se requiere de un trabajo muy importante, hay demasiadas agresiones de manera cotidiana. La reconstrucción, reconciliación y resolución son procesos necesarios.
pero se requiere de una amplia sensibilización de las personas, principalmente de grupos de varones, que requieren comprender que cualquier manifestación de violencia es injustificada. Es un ejemplo de que la eliminación de violencia requiere de la participación de todas y todos. Así podremos ejercer nuestro derecho a vivir en un entorno seguro. Falta conciencia entre los habitantes de una sociedad, cuando se acepta que la mejor forma de resolver las cosas es con tiroteos, golpes, etc. Como hemos visto, hay una mejor vía para resolver problemas, conversando y analizando las situaciones para hallar soluciones. La violencia también se manifiesta al interior de las familias, en el aprendizaje que, por imitación, se brinda a hijas e hijos. Se reproducen actitudes violentas para resolver situaciones o problemas que se presentan en la convivencia diaria. No se toma conciencia de que educar con base en actitudes violentas deteriora la convivencia familiar y trae consecuencias en la sociedad. Cuando las personas no pueden solucionar sus diferencias sin recurrir a actos violentos, pues no han aprendido otras formas para interactuar. Durante mucho tiempo se pensó que la mejor manera de educar a las niñas y niños era corregir las conductas inadecuadas mediante el castigo físico y emocional, lo cual provoca temor, miedo y angustia. Pero estas prácticas también normalizaron la idea de que se podía ejercer la violencia hacia otras personas para educar o mostrar una conducta incorrecta. Lamentablemente, aún persisten estas prácticas, pues algunos adultos niegan el derecho de las personas menores de edad a no ser violentadas en su persona física y moralmente. Hay una relación clara entre la violencia y la salud. La presencia de violencia en la sociedad genera efectos negativos en las personas, no solo respecto a la salud física. Cuando directamente alguien es víctima de violencia, puede tener afectaciones físicas, pero por recibir violencia directa o indirecta, física o psicológica, se padecen afectaciones emocionales como ansiedad o depresión. Otra consecuencia de la violencia se da en el entorno social ante la presencia de la violencia en las colonias o comunidades. Se generan tendencias de reproducción de la violencia, aunque las verdaderas consecuencias son difíciles de evaluar. La violencia afecta el bienestar de la sociedad, especialmente de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. En el plano internacional, podemos mencionar los resultados del informe sobre la situación mundial de la prevención de violencia contra niñas y niños 2020 de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Se calcula que al año el 50% de niñas, niños de entre 2 y 17 años es víctima de algún tipo de violencia. 300 millones de niñas y niños entre 2 y 4 años recibieron castigos violentos por parte de sus cuidadores. 1 de cada 3 estudiantes entre 11 y 15 años fue intimidado por sus profesores. Cerca de 120 millones de niñas tuvieron algún contacto sexual contra su voluntad antes de los 20 años. 25% de los niños y niñas viven con una madre violentada por su pareja. También se menciona que si las niñas y niños han presenciado episodios de violencia, presentan mayor riesgo de padecer trastornos mentales y trastornos por ansiedad. Como podemos percibir, la violencia, en particular contra las niñas, niños y adolescentes, es un reto a nivel mundial. La pregunta es, ¿cómo hacer para convocar a todas las personas de la sociedad y líderes sociales para que participen de manera más clara en acciones que eliminen la violencia? En el informe se menciona que solo la quinta parte de los países tienen planes de acción con el financiamiento necesario o con indicadores explícitos de la presencia de violencia contra niñas y niños, con valores de partida y valores a alcanzar. Es decir, parece que en varios países la planeación de acciones contra la violencia
es aún deficiente o requiere mejor planeación. Vamos concluyendo la sesión y para reflexionar sobre lo que hemos abordado hasta el momento, les pedimos que escriban y contesten las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Qué podemos hacer los integrantes de la sociedad ante la violencia contra niñas y niños que se observan en estos datos? ¿Cómo pueden hacer los gobiernos para actuar a favor de la paz y la convivencia armónica? Como individuos, ¿cómo podrían enfrentar la violencia y romper con este ciclo que afecta la calidad de vida? Es momento de cambiar nuestra forma de pensar y de promover nuevas actitudes y valores que nos permitan dimensionar las consecuencias de la violencia y asumir formas para prevenirla y poder vivir en un clima de paz. En la educación para la paz, todas las niñas y los niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro. Situaciones como la guerra o conflictos entre grupos al interior de las sociedades contienen peligros y riesgos para la integridad de las y los niños. Además, en estos entornos es complejo enseñarles valores, principios y modelos de acción armónicos. Pero hablar de estas dificultades no quiere decir que sea un ejercicio imposible. Hay muchas experiencias de la sociedad civil y de organismos internacionales que promueven mejores formas de convivencia. En muchas partes del mundo, la UNICEF implementa programas para favorecer en la niñez alternativas que les permitan resolver los problemas de manera no violenta, así como ayudar a disminuir el impacto emocional provocado por la guerra, a través de la convivencia, el arte y el deporte. Un ejemplo sería el material Sueño con la Paz, colección de escritos y dibujos hechos por niñas y niños de la ex Yugoslavia. Asimismo, promueve y apoya otro conjunto de actividades que buscan generar una cultura de paz en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del mundo. Algunos ejemplos son: 1. Las iniciativas nacionales de educación para la paz y de educación para la resolución de conflictos. Busca cubrir las oportunidades de aprendizaje por medio del juego y la mediación entre miembros del mismo grupo para la resolución de conflictos. Contempla los espectáculos teatrales y otro tipo de experiencias para concientizar sobre la paz. 2. La elaboración de materiales y programas educativos, manuales escolares nacionales para la educación para la paz y la educación para la resolución de conflictos. Su finalidad es ayudar a las niñas y a los niños a que desarrollen habilidades para la resolución de conflictos, la negociación, el pensamiento crítico y la comunicación. 3. El deporte para el desarrollo. Se recomienda como herramienta para el desarrollo y la paz, que el deporte sirva para promover y movilizar a la sociedad a escala nacional y local en la prevención de la violencia. 4. Utilización de nuevas tecnologías para promover una educación de calidad inspirada en la paz. Ofrece a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes una oportunidad para aprender sobre cuestiones de alcance global, en particular sobre la manera en que se afecta a niñas, niños y jóvenes de todo el mundo. En México, el problema de la violencia podría tener soluciones más rápidas y eficientes con la participación y la voluntad de todas y todos los que integramos las comunidades, pues al presenciar un acto de violencia físico-verbal, tenemos la responsabilidad de denunciar y tratar de proporcionar ayuda a través de grupos o asociaciones civiles. Sobre todo, tenemos la responsabilidad de no ser nosotros quienes promovamos actos de violencia. En muchas ocasiones se pueden tomar la decisión de resolver los conflictos de forma pacífica.
podemos evitar participar en una discusión, evitar decir algo que hiera a las personas o hacer algo que afecte su integridad. En muchos países, el trabajo voluntario comunitario es muy popular entre las y los jóvenes e incluso es de gran valor cuando lo incluyen en un currículo, ya que refuerza la conciencia sobre su calidad como personas y en su participación como entes activos de la sociedad en la que viven y conviven. Las y los mexicanos somos famosos en otros países por la gran voluntad de ayudar cuando enfrentamos algún tipo de desastre, pero no tenemos que esperar a que suceda algo malo para comenzar a ayudar a quienes lo necesitan. Hay muchos refugios y casas para niñas abandonadas o rescatadas que necesitan donaciones, médicos, dentistas, maestras, abogadas o simplemente personas que tengan la intención de ayudar. Participar apoyando a otras personas es una forma de comenzar a erradicar desde nosotras y nosotros los diferentes tipos de violencia. También es conveniente unirnos a otras personas y grupos para tomar acuerdos que beneficien a todas y todos y así poder frenar la violencia. Es necesario asumir compromisos que dirijan nuestra conducta hacia la erradicación de la violencia. Pero, ¿qué pueden cambiar en sus actitudes hacia otras personas? ¿Cómo pueden ayudar a que las personas con las que se relacionan puedan dejar de actuar de manera violenta ante las diferencias o los problemas que se viven el día a día? Les invitamos a realizar un material de difusión sobre la manera en que se presentan los retos mundiales respecto a la violencia. Pueden retomar la información estadística que fue presentada en esta sesión, expresar su punto de vista o mencionar la manera en que imaginan que se sienten las personas que sufren violencia. Puede ser un tríptico, un cartel o un collage. Cuando concluyan, muéstralo a sus padres o familiares, a profesores, compañeras y compañeros de clase. También pueden invitar a otras personas a elaborar materiales que se expresen por erradicar la violencia. Definitivamente, la pandemia nos ha cambiado la vida. Ahora somos más conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestra salud y la de las demás personas. Es nuestra responsabilidad asumir nuevos compromisos para proteger a nuestros seres queridos. Tratemos de mantener el contacto con nuestros pares, pues todos los seres humanos tenemos la necesidad de socializar y ser reconocidos. Por esta razón, pónganse retos diarios y reconozcan cuando los cumplan, ya sea hacer sus tareas, ayudar en la casa o colaborar en una actividad familiar. Estas nuevas estrategias y compromisos serán de gran ayuda en este proceso de adaptación a la nueva realidad. Para comprender más sobre el tema, pueden revisar su libro de texto y ampliar la información relacionada con los compromisos mundiales y la educación para la paz. Aún nos queda mucho por aprender, pero vamos por un buen camino. Nos vemos en otra sesión donde platicaremos acerca de otros contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética, tercer grado, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.